El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La historia comienza en una ciudad gris que despertaba de pesadillas antiguas y se frotaba los ojos ante un sol que prometía tiempos nuevos aunque el frío calara hasta los huesos. Madrid no era entonces la urbe luminosa de las postales turísticas sino un laberinto de adoquines y sombras, donde un niño llamado José Luis López Vázquez llegó al mundo en el año 1922. Su cuna no estaba hecha de oro ni de promesas de grandeza sino de la madera humilde de la clase trabajadora que sostenía el peso de una nación cansada. Desde sus primeros pasos en aquel edificio de la calle de la Encomienda el pequeño José Luis respiró el aire viciado de la supervivencia y la dignidad silenciosa de su madre, una mujer que cosía sueños ajenos para remendar la realidad propia. El padre se había marchado demasiado pronto dejando un hueco que el niño llenaría con imaginación y con una timidez que paradójicamente se convertiría en su mayor herramienta para conquistar el alma de millones. No era el niño más guapo del barrio ni el más fuerte ni el que gritaba más alto en los juegos de la plaza. Tenía una mirada líquida y oscura, unos ojos que parecían absorberlo todo como si fueran cámaras fotográficas, registrando la comedia y la tragedia de la vida cotidiana. Su entrada en el mundo del arte no fue bajo los focos cegadores de un escenario sino entre el olor a guarrás y el polvo de los bastidores. Su vocación primera fue el dibujo y el diseño, pues sus manos eran hábiles para trazar líneas y crear mundos sobre el papel. Trabajó como figurinista y decorador vistiendo a otros y construyendo los espacios donde otros brillaban. Era el hombre invisible que aseguraba que la ilusión fuera perfecta. En el teatro de las organizaciones juveniles y más tarde en el Teatro Español Universitario aprendió que el teatro es una mentira que dice la verdad y que para que esa verdad resplandezca alguien tiene que clavar los clavos y coser los dobladillos. Fue allí entre telas y martillos donde el destino le jugó una de esas cartas marcadas que cambian la vida para siempre. Un actor enfermó o quizás faltó a su deber y el joven tímido que conocía el texto de memoria porque lo había escuchado 1000 veces desde la oscuridad de las bambalinas tuvo que salir a la luz. Aquel primer paso sobre las tablas no fue el de un conquistador sino el de un náufrago que descubre que puede respirar bajo el agua. Su voz no era la de un galán de ópera, tenía un timbre nasal peculiar, una vibración nerviosa que la hacía inconfundible. Su cuerpo no ocupaba el espacio con la arrogancia de los héroes clásicos sino con la electricidad de quien teme molestar pero necesita desesperadamente ser escuchado. Y entonces ocurrió el milagro. La gente se rió. No se rieron de él sino con él, o quizás se rieron porque reconocieron en sus gestos espasmódicos y en su mirada atónita el reflejo de sus propias inseguridades. Había nacido un actor aunque él todavía se viera a sí mismo como un intruso en un templo sagrado. El cine tardó poco en reclamar a aquel hombre que parecía tener 1000 rostros y ninguno. Al principio fueron papeles, pequeñas apariciones fugaces donde su talento brillaba con la intensidad de un relámpago en una noche de tormenta. Directores como Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem vieron en él la arcilla perfecta para modelar al español medio, ese ser que navegaba entre la picaresca y la resignación. En películas como Esa pareja feliz o Novio a la vista, José Luis López Vázquez demostró que no hacían falta grandes discursos para contar una historia, bastaba con un arqueo de cejas o con la forma en que sus manos se movían inquietas buscando un lugar donde posarse. Llegaron los años 60 y con ellos el desarrollismo, una época de cemento y 600 donde España quería dejar de ser un pueblo para convertirse en una ciudad. El cine se convirtió en una fábrica de sueños en cadena y José Luis fue su obrero más incansable. Rodaba 3 o 4 películas a la vez, corriendo de un set a otro, cambiándose de chaqueta en los taxis, memorizando guiones en los semáforos. Se convirtió en el rostro omnipresente de la comedia española, el eterno marido agobiado, el soltero reprimido, el oficinista gris que sueña con suecas en bikini. Era la época del landismo, aunque él siempre aportaba una capa de profundidad que elevaba el material más trivial. Incluso en las comedias más ligeras su humanidad traspasaba la pantalla. Hacía reír, pero en el fondo de sus ojos siempre había un pozo de melancolía, una soledad antigua que conectaba con el espectador en un nivel que iba más allá de la carcajada. Era el espejo en el que nadie quería mirarse pero del que nadie podía apartar la vista porque devolvía una imagen demasiado real. Sin embargo, el verdadero artista se asfixiaba bajo la máscara del cómico. José Luis sabía que dentro de él habitaban monstruos y ángeles que el cine comercial no le permitía liberar. Fue entonces cuando decidió dar un salto al vacío, un acto de valentía que dejaría boquiabierta a la crítica y al público.
En el año 1970 el director Pedro Olea le ofreció el papel de un asesino en serie aquejado de licantropía clínica en El bosque del lobo. Muchos pensaron que era una locura. ¿Cómo iba a asustar el hombre que había hecho reír a toda una generación? Pero cuando las luces del cine se apagaron y apareció en la pantalla aquel ser atormentado que luchaba contra sus propios instintos, la risa se congeló en las gargantas. José Luis López Vázquez desapareció y en su lugar surgió una criatura de pesadilla trágica y conmovedora. Aquella interpretación no solo le valió premios internacionales, sino que rompió para siempre el encasillamiento que amenazaba con devorarlo. A partir de ese momento se abrió la veda. Los grandes directores del momento comprendieron que tenían ante sí a uno de los mejores actores del mundo, un instrumento de una precisión y una sensibilidad inigualables. Jaime de Armiñán le propuso el reto más difícil de su carrera en Mi querida señorita. Interpretar a una mujer que descubre en la madurez que en realidad es un hombre no era solo un desafío interpretativo, era un campo de minas en una sociedad que todavía miraba con recelo todo lo que se salía de la norma. José Luis abordó el personaje de Adela con un respeto y una delicadeza infinitos. No hubo parodia ni burla. Hubo dolor, incomprensión y una ternura que desarmaba. La escena en la que se mira al espejo y se afeita por primera vez es una de las cimas del cine español, un momento de cine puro donde sobran las palabras y solo queda la emoción desnuda. La película llegó a ser nominada al Oscar y en Hollywood se preguntaron quién era aquel actor capaz de tal metamorfosis. George Cukor, el legendario director americano, quiso conocerlo y le ofreció trabajar en Estados Unidos. José Luis, con esa humildad que nunca le abandonó, rechazó la oferta. No hablaba inglés, decía, y además sus raíces, sus amigos y su vida estaban en aquel Madrid que tanto amaba y odiaba a partes iguales. Pero si hubo un papel que marcó a fuego su carrera y la memoria colectiva de un país, fue el que interpretó bajo las órdenes de Antonio Mercero en el mediometraje La cabina. La premisa era sencilla y aterradora: un hombre entra en una cabina telefónica para hacer una llamada y la puerta se cierra impidiéndole salir. Lo que comienza como una situación anecdótica se transforma en una pesadilla kafkiana. José Luis, encerrado en aquella caja de cristal bajo un sol de justicia, logró transmitir la angustia existencial del ser humano moderno atrapado en un sistema que no comprende y que lo anula. Sin apenas diálogos, con el rostro pegado al vidrio, sudando miedo y desesperación, creó un icono universal. La imagen de su cara deformada por la presión contra el cristal dio la vuelta al mundo y le valió un premio Emmy, convirtiéndolo en uno de los pocos actores españoles que han tocado el cielo de la televisión internacional. Aquella cabina roja no era solo un decorado, era una metáfora de la incomunicación y de la soledad, y él fue su prisionero eterno. Con el paso de los años su ritmo de trabajo se suavizó, pero su talento siguió madurando como el buen vino. Trabajó con Carlos Saura en películas complejas y simbólicas como El jardín de las delicias o La prima Angélica, donde exploró los traumas de la guerra y la memoria histórica. Se convirtió en un rostro imprescindible para entender la transición española, no desde la política sino desde la intimidad de las familias que intentaban recomponerse. Ya no era el gracioso ni el asesino ni la señorita, era el patriarca, el viejo sabio, el hombre que ha visto demasiado y que mira el mundo con una mezcla de escepticismo y compasión. Su vida personal siempre la mantuvo en un discreto segundo plano, lejos de los flashes y los escándalos. Era un hombre celoso de su intimidad que prefería una cena tranquila con amigos a las fiestas multitudinarias. Amaba el arte, coleccionaba pinturas y disfrutaba del silencio que tanto escaseaba en los rodajes. Dicen que era metódico, puntual, obsesivo con los detalles. Llegaba al set con el guión aprendido hasta la última coma y se molestaba si alguien improvisaba sin sentido. Para él la actuación era un oficio serio, una religión que exigía sacrificio y disciplina. No creía en la inspiración divina, sino en el trabajo duro, en la repetición hasta alcanzar la perfección. Sin embargo, cuando la cámara rodaba, toda esa técnica desaparecía y solo quedaba la verdad. Tenía la capacidad única de hacer que lo difícil pareciera fácil, que lo artificial pareciera natural. En la etapa final de su vida los premios y los homenajes empezaron a llover sobre él. El Goya de Honor en el año 2005 fue el reconocimiento unánime de una industria que sabía que le debía mucho. Subió al escenario frágil, con la voz temblorosa, pero con la misma mirada lúcida de siempre. El público se puso en pie y el aplauso duró minutos. No aplaudían solo al actor, aplaudían a su propia historia reflejada en aquel hombre bajito y calvo que les había acompañado durante más de medio siglo.
Aplaudían las risas que les había regalado en los tiempos grises y las lágrimas que les había arrancado cuando el cine se atrevió a ser doloroso. Él recibió el cariño con gratitud, pero con esa timidez invencible que le hacía querer esconderse detrás de algún telón imaginario. La vejez fue retirándolo poco a poco de los focos, aunque él se resistía a dejar de ser quien era. Decía que un actor nunca se jubila, que solo deja de sonar el teléfono. Pero su legado ya era inmortal. Había rodado más de 200 películas, había hecho teatro, televisión y doblaje. Había sido la voz de personajes animados y el rostro de campañas publicitarias. Había sido todo y a la vez había conseguido seguir siendo el mismo José Luis, el chico de la calle de la Encomienda, que dibujaba trajes y soñaba con mundos de colores. Cuando la muerte vino a buscarlo en noviembre del año 2009, Madrid volvió a ser un poco más gris. Se fue en silencio, sin hacer ruido, como solía entrar en escena antes de que el director gritara acción. Las colas para despedirlo fueron interminables. Gente de todas las edades y condiciones sociales pasó por su capilla ardiente para decirle adiós. No despedían a una estrella inalcanzable, sino a un familiar, a un vecino, a alguien que había estado en sus salones y en sus vidas desde que tenían memoria. Se contaban anécdotas, se recordaban frases de sus películas, se imitaba su gesto de llevarse la mano a la boca. La tristeza estaba teñida de agradecimiento. Su historia no es solo la biografía de un actor, es la crónica sentimental de un país que cambió de piel mientras él cambiaba de registro. Desde la posguerra del hambre y el extraperlo hasta la modernidad europea, José Luis López Vázquez estuvo allí, poniendo rostro a nuestros miedos y a nuestras esperanzas. Fue el pícaro y el santo, el verdugo y la víctima. Nos enseñó que dentro de un hombre corriente puede haber un universo entero y que la grandeza no se mide en centímetros de estatura, sino en la profundidad de la mirada. Hoy, cuando uno revisa su filmografía, se da cuenta de la magnitud de su obra. No hay género que se le resistiera ni director que no cayera rendido a su talento. Su capacidad para transitar de la comedia al drama en una fracción de segundo sigue siendo objeto de estudio en las escuelas de interpretación. Pero más allá de la técnica, lo que perdura es su humanidad. En cada personaje dejó un trozo de su alma, una viruta de su propia esencia. Por eso sus personajes siguen vivos. Por eso cuando vemos Atraco a las 3 seguimos queriendo que el robo salga bien aunque sepamos que será un desastre. Por eso sentimos un escalofrío al verle encerrado en la cabina aunque sepamos que es ficción. Por eso nos conmovemos con la soledad de sus personajes en las películas de Saura. Porque en ellos hay verdad. Y la verdad nunca envejece. La leyenda cuenta que en los teatros antiguos, cuando se apagan todas las luces, siempre queda una pequeña bombilla encendida en el centro del escenario para que los fantasmas no tropiecen. En el Gran Teatro de la Memoria Española, la luz de José Luis López Vázquez nunca se apagará. Seguirá brillando tenue pero constante, recordándonos quiénes fuimos y quiénes podemos llegar a ser. Su voz nasal seguirá resonando en los ecos de nuestra cultura y su bigote ralo seguirá siendo el símbolo de una época irrepetible. No fue un galán de Hollywood ni un héroe de acción. Fue algo mucho más importante. Fue uno de los nuestros. Y en esa pertenencia, en esa cercanía radica su verdadera gloria. El niño que dibujaba figurines se convirtió en el arquitecto de nuestras emociones y su obra, construida con la argamasa del talento y la humildad, permanecerá en pie mientras haya alguien dispuesto a sentarse frente a una pantalla y dejarse llevar por la magia de un hombre que solo quería contar historias. En los rincones de la filmoteca, donde el celuloide descansa en latas metálicas, duermen sus miles de gestos. Allí está el movimiento nervioso de sus manos al intentar explicar lo inexplicable. Allí está la caída de ojos que pedía perdón por existir. Allí está la sonrisa tímida que florecía rara vez pero que iluminaba la pantalla cuando lo hacía. Cada fotograma es un testimonio de su entrega absoluta. No sabía actuar a medias. Se vaciaba en cada toma como si fuera la última. Esa generosidad es la que el público percibía y recompensaba con una lealtad inquebrantable. No importaba si la película era buena o mala, si salía José Luis merecía la pena verla. Él era la garantía de calidad, el sello de autenticidad. Su influencia se extiende hasta las nuevas generaciones de actores que ven en él un referente ineludible. Muchos han intentado imitar su estilo, pero nadie ha logrado replicar esa mezcla única de vulnerabilidad y fuerza. Es un modelo de conducta profesional, un ejemplo de cómo el talento debe ir acompañado de trabajo y respeto.
En un mundo obsesionado con la fama efímera, su carrera construida ladrillo a ladrillo durante décadas se alza como un monumento a la constancia. No buscó el éxito lo encontró a él trabajando. Y cuando lo encontró no dejó que se le subiera a la cabeza. Siguió siendo el mismo hombre sencillo que prefería escuchar a hablar, que observaba el mundo con curiosidad insaciable y que encontraba en los pequeños detalles la materia prima para su arte. Recordar a José Luis López Vázquez es recordar la historia de nuestro cine. Es viajar desde los estudios de cartón piedra hasta las producciones internacionales. Es ver la evolución de una sociedad que pasó de la represión a la libertad. Y en el centro de ese torbellino histórico siempre estuvo el firme como un roble, flexible como un junco, adaptándose a los vientos de cambio sin perder sus raíces. Su legado no está solo en las películas, está en la forma en que entendemos la interpretación en España. Elevó la categoría de actor secundario a la de protagonista absoluto, demostrando que no hay papeles pequeños, sino actores pequeños. Y él fue un gigante. La magia del cine permite que los muertos sigan vivos, que hablen y se muevan, que rían y lloren. Gracias a esa magia, José Luis sigue aquí entre nosotros. Podemos volver a visitarlo siempre que queramos. Podemos volver a entrar en su cabina, podemos volver a pasear con él por el bosque del lobo, podemos volver a reírnos con sus desventuras de oficinista. Él siempre estará allí esperándonos, dispuesto a darnos una lección magistral de vida y de arte. Su ausencia física duele, pero su presencia artística consuela. Nos dejó un tesoro incalculable, una herencia de emociones que no se devalúa con el tiempo. Y mientras haya alguien que pulse el botón de reproducir y se deje atrapar por su talento, José Luis López Vázquez seguirá siendo eterno. Quizás en algún lugar más allá de las estrellas, en un escenario infinito, él esté ahora mismo preparando su próxima entrada. Quizás esté discutiendo el vestuario con los ángeles o sugiriendo un matiz al director del universo. O quizás simplemente esté descansando sentado en una butaca viendo la película de la vida pasar con esa media sonrisa irónica y tierna. Sea como sea, aquí abajo en la tierra su recuerdo permanece imborrable. Fue el actor de las 1000 caras, pero con un solo corazón. Un corazón que latió al ritmo del cine y que se paró dejando un silencio atronador que todavía resuena. En la memoria de los cinéfilos persisten imágenes imborrables que son ya patrimonio cultural. La forma en que caminaba rápido y a trompicones como si llegara tarde a su propio destino. La manera en que su voz se quebraba en los momentos de máxima tensión, revelando una fragilidad que nos helaba la sangre. Su capacidad para ser patético y sublime al mismo tiempo. Todo eso era José Luis. Un alquimista de las emociones que transformaba el plomo de la realidad en el oro de la ficción. No necesitó ser guapo para enamorar a la cámara. Tenía algo mejor que la belleza, tenía verdad. Y la verdad es la belleza más pura que existe. A veces, cuando la tarde cae sobre Madrid y las sombras se alargan en las calles del centro, uno cree ver su silueta doblando una esquina. Con su gabardina y su bigote, con ese aire de hombre común que esconde un misterio. Es el fantasma amable del cine español que vigila a su ciudad y a sus gentes. No da miedo, al contrario, da tranquilidad. Saber que hubo hombres como él dedicados en cuerpo y alma a hacernos la vida más llevadera a través del arte nos reconcilia con la condición humana. Su vida fue una película que mereció la pena ser vivida y su obra es un regalo que nunca terminaremos de agradecer. Las cifras de su carrera son mareantes: cientos de títulos, miles de horas de metraje, premios incontables. Pero las cifras no pueden medir el calor que transmitía. No pueden cuantificar el consuelo que sus películas dieron a tanta gente sola. No pueden pesar el valor de una risa en tiempos difíciles. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que le hace grande. No los números, sino las sensaciones. El nudo en la garganta, la carcajada liberadora, el asombro ante la maestría. José Luis López Vázquez fue un maestro de la vida disfrazado de actor. Y aunque el telón bajó definitivamente aquel día de noviembre, la función continúa cada vez que alguien pronuncia su nombre con respeto y admiración. Así termina el relato de una vida dedicada a ser otras vidas. La historia de un hombre que se vació para llenarnos a nosotros. Un viaje desde la timidez hasta la leyenda. Desde la oscuridad de los bastidores hasta la luz eterna del cine. José Luis López Vázquez, el hombre que fue todos los hombres, descansa en paz, pero su arte vive, grita, susurra y emociona. Y lo hará siempre mientras exista un proyector y una pantalla blanca esperando a ser iluminada por su genio inigualable.
Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.